Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Aquí Vatican Media. Un cordial saludo desde la Ciudad del Vaticano y bienvenidos a la transmisión en directo de la celebración de la Santa Misa con primeras comuniones presidida por el Papa Francisco en la Iglesia San Miguel Arcángel de Rakovsky en el marco del 29º viaje apostólico internacional del Santo Padre a Bulgaria y Macedonia del Norte. Desde los estudios de Vatican Media, ubicados en el Aula de las Bendiciones del Vaticano, reciban el saludo de quien les habla, Renato Martínez, a nombre de todos los integrantes de los programas en español de Vatican News. Asimismo, agradecemos la asistencia técnica del señor Gustavo Messina y saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, así como también a través de nuestro portal Vatican News y los que nos están siguiendo a través de las redes sociales en Facebook, a través de nuestro Facebook Live y en Twitter. Saludamos también a todas las emisoras de radio y televisión que retransmiten nuestra señal. Especialmente saludamos a Radio Televisión Diocesana de Toledo, a Cetelmont Televisión, a EWTN Televisión, a Popular TV de Cantabria, a SN Televisión y a toda la familia de Radio María en América Latina y España. Hoy, 6 de mayo de 2019, lunes de la tercera semana de Pascua, cuando en Roma son las 9:57 de la mañana, damos inicio a la celebración de la Santa Misa con esta administración de las primeras comuniones por parte del Papa Francisco en la Iglesia San Miguel Arcángel de Rakovsky. Estamos en el segundo día de viaje, segundo momento del encuentro del Santo Padre con la población, con los cristianos y los católicos de Bulgaria, el primer país que visita en este viaje internacional. La actividad del Papa Francisco, que ya vemos en imágenes, que hace su ingreso a la iglesia de San Miguel Arcángel y está realizando los ritos de iniciación de esta celebración, empezaron muy temprano con su visita de forma privada al campo de refugiados, un campo de refugiados en Brasdevna, donde encontró alrededor de 50 personas. Este campo de refugiados es el tercero del país. Es un campo que es llevado adelante por colaboración y sobre todo por donaciones de instituciones internacionales como la Cruz Roja, de ONGs y también la Cruz Roja de Suiza. Es importante el apoyo que da también UNICEF y otros entes que ayudan a acoger a estas personas que sobre todo vienen de Libia y Siria y pasan por esta ruta hacia Europa. Cuando se cerró la ruta de Macedonia, encontraron esta ruta para poder encontrar. El Papa Francisco ha hecho un gesto una vez más de esa misericordia, que es uno de los puntos claves de su pontificado para poder encontrar a estas personas en situación sobre todo de sufrimiento, de pobreza, de descarte, como el pontífice suele llamar. En nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. La pace sia con voi. La paz esté con vosotros. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, Hermanos, para celebrar dignamente los santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. ispoviadam. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, a los santos y a los ángeles, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. La asamblea, junto con estos 245 niños que hoy recibirán por primera vez a Jesús, entona el canto del Kyrie eleison. La iglesia local ha hecho saber de que estos 245 niños llegan al final de su preparación para poder recibir por primera vez a Jesús Eucaristía. Hoy el Papa preside esta celebración llevando consigo la estola
que el día de ayer el primer ministro de Bulgaria le ha regalado. Una historia en la que estamos apreciando las figuras de los dos santos de la Bulgaria. Preghiamo. Oremos. Oh Padre, che hai portato a compimento l'opera della nostra redenzione, nel mistero Oh pasquale Dios, del que por el tuo misterio Figlio, pascual de tu unigénito realizaste la redención de los hombres, concédenos que por tu bondad podamos experimentar el aumento continuo de tu salvación a quienes, celebrando los sacramentos, proclamamos con la fe la muerte y resurrección de Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Con la oración colecta concluimos los ritos introductorios y damos paso a la celebración de la palabra. Escucharemos las lecturas de la tercera semana de Pascua. Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до Коринтияни. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Което ви предадох, че Господ Hermanos, Исус през нощта yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: това правете за мой esto es mi спомен. cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Тази чаша Lo mismo е hizo новият con el завет, cáliz, моята кръв. después de cenar, diciendo: Това правете колче ми este пиете, cáliz es la nueva alianza, es mi sangre. защото колче ми Hagan е esto този cada хляб. vez que lo beban Пиете тази en чаша, memoria mía. ще Por eso cada vez que coman este pan y beban de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que Él regrese. Palabra de Dios. Después de escuchar la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11 del 23 al 26, la asamblea y el coro cantan el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia fuentes tranquilas. Repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, en honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El lunes de esta tercera semana de Pascua
La liturgia nos presenta la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Mientras tanto, nos preparamos para escuchar la proclamación del Evangelio con la antífona, con el cántico al Evangelio, característico de este tiempo pascual. Aleluya, aleluya. Distribuyeron a cuantos estaban sentados cuanto quisieron. Aleluya, aleluya. I koituja de mene tošte žive čeres mene kazva Gospod. Gospod da bude z vas. El diácono anuncia la proclamación del Evangelio en lengua búlgara. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Онова време Исус отиде отвъд морето Галилейско си рече: En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacían con los enfermos. Subió entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman esta gente? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le dijo: digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo, comieron todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Ahora, en estos momentos nos disponemos a escuchar la homilía del Santo Padre en esta celebración de la Santa Misa con las primeras comuniones que recibirán estos 245 niños de la Iglesia búlgara, específicamente de Rakovsky, esta comunidad católica, junto a Sofía, la capital del país, que son más numerosos. Cari fratelli e sorelle, Christos vos crece.
Queridos hermanos y hermanas, Cristo ha resucitado. Sono felice di salutare i bambini e le bambine della prima comunione, come pure i loro genitori, parenti e amici. Estoy feliz de saludar a los niños y niñas que van a recibir la primera comunión, como también a sus padres, familiares y amigos. Les dirijo a todos ustedes el hermoso saludo que también se acostumbra a decir en vuestro país durante el tiempo pascual. Cristo ha resucitado. Questo saluto è l'espressione della gioia di noi cristiani, discepoli di Gesù. Este saludo es expresión de nuestra alegría como cristianos, discípulos de Jesús, porque Él, que ha entregado la vida por amor en la cruz para destruir el pecado, ha resucitado y nos ha hecho hijos adoptivos de Dios Padre. Estamos contentos porque Él está vivo y presente entre nosotros hoy y siempre. Voi, cari bambini, care bambine, siete venuti qui da ogni angolo di questa terra delle rose. Ustedes, queridos niños y niñas, han venido aquí de todas partes de esta tierra de las rosas para participar en una fiesta maravillosa, que estoy seguro que no lo olvidarán nunca, su primer encuentro con Jesús en el encuentro de la Eucaristía. Qualcuno di voi potrebbe chiedermi, ma come possiamo incontrare Gesù che è vissuto tanti anni fa? Alguno de ustedes podría preguntarme, ¿pero cómo podemos encontrar a Jesús que vivió hace tantos años y después murió y fue sepultado? Es verdad, Jesús ha hecho un gesto de amor inmenso para salvar a la humanidad de todos los tiempos. Estuvo en la tumba 3 días, pero nosotros sabemos, nos lo han asegurado los apóstoles y otros muchos testigos que lo han visto vivo, que Dios, su Padre y Padre nuestro, lo resucitó. Y ahora Jesús está vivo y está aquí con nosotros. Por eso, hoy lo podemos encontrar en la Eucaristía. No lo vemos con estos ojos, pero lo vemos con los ojos de la fe. Los veo aquí vestidos con las túnicas blancas. Este es un signo importante y hermoso, porque han venido vestidos de fiesta. La primera comunión es ante todo una fiesta en la que celebramos que Jesús quiso quedarse siempre a nuestro lado y que nunca se separará de nosotros. Una fiesta que ha sido posible gracias a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras familias y a las comunidades que nos han ayudado a crecer en la fe. Per venire qui a questa città di Rakowski avete fatto una lunga strada. Para venir aquí a esta ciudad de Rakowski han hecho un largo camino y vuestros sacerdotes y catequistas que han seguido vuestro itinerario de catequesis les han acompañado también en este camino que los lleva hoy a encontrar a Jesús y a recibirlo en vuestro corazón. Él, como hemos escuchado en el Evangelio de hoy, un giorno ha moltiplicato miracolosamente 5 pani e 2 pesci. Un día multiplicó milagrosamente 5 panes y 2 peces, saciando el hambre de la muchedumbre que lo había seguido y escuchado. ¿Se han dado cuenta de cómo comenzó este milagro? De la mano de un niño que llevó lo que tenía, 5 panes y 2 peces. Al igual que ustedes que hoy ayudan a que se produzca este milagro de hacernos recordar a todos los mayores aquí presentes que el primer encuentro que tuvimos con Jesús en la Eucaristía y poder dar gracias por ese día. Oggi ci permettete di essere nuovamente in festa e celebrare Gesù che è presente nel pane della vita. Hoy nos permiten estar nuevamente de fiesta y celebrar que Jesús está presente en el pan de vida, porque hay milagros que solo pueden ocurrir si tenemos un corazón como el vuestro, capaz de compartir, soñar, agradecer, confiar y honrar a los demás. Fare la prima comunione significa voler essere ogni giorno più uniti a Gesù.
Hacer la primera comunión significa querer estar cada día más unidos a Jesús, crecer en amistad con Él y que otros también puedan disfrutar de la alegría que nos quiere regalar. El Señor necesita de ustedes para poder realizar el milagro de su alegría llegue a muchos de vuestros familiares y amigos. Cari bambini, care bambine, sono contento di condividere con voi questo grande momento. Queridos niños, queridas niñas, estoy contento de compartir con ustedes este gran momento y de ayudarlos a encontrar a Jesús. Verdaderamente están viviendo un día en espíritu de amistad, alegría, fraternidad y comunión entre ustedes y con toda la Iglesia, que especialmente en la Eucaristía expresa la comunión fraterna entre todos sus miembros. Nuestro documento de identidad es este. Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano, la Iglesia es nuestra familia, nosotros somos hermanos, nuestra ley es el amor. Desidero incoraggiarvi a pregare sempre con quell'entusiasmo e quella gioia che avete oggi. Deseo animarlos a rezar siempre con el entusiasmo y la alegría que tienen hoy. Recuerden que este es el sacramento de la primera comunión y no de la última. Recuerden que Jesús los espera siempre. Por eso les deseo que hoy sea el inicio de muchas comuniones, para que su corazón esté siempre como hoy, en clima de fiesta, lleno de alegría y sobre todo de gratitud. Esta es la homilía, la reflexión que el Papa Francisco ha pronunciado. Ahora ha pedido la intervención de un traductor para poder ayudar. Queridos niños y queridas niñas, les doy la bienvenida. Поздравявам ви, казвам ви добре дошли. Sono contento di vedervi qui per fare la prima comunione. Estoy contento de verlos aquí para hacer la primera comunión. Vi farò una domanda. Les haré una pregunta. Siete contenti voi di fare la prima comunione? ¿Están contentos ustedes de hacer la primera comunión? Sí. Sicuro? ¿Seguro? E perché siete contenti? ¿Y por qué están contentos?, pregunta el Papa. Perché viene Gesù. Porque viene Jesús. Invita a los niños a repetir juntos. Estoy contento porque viene Jesús. Los niños repiten. E voi qui tutti uniti per ricevere Gesù. Y ustedes todos unidos aquí para recibir a Jesús, les hago una pregunta. ¿Ustedes son de la misma familia? И сега, след като сте тук, за да срещнете Исус, ще ви попитам още нещо. Чувствате ли се едно семейство? Sí. E come si chiama la nostra famiglia? ¿Y cómo se llama nuestra familia?, pregunta el Papa. La Chiesa. Il nostro cognome è Cristiano. Y nuestro apellido es Cristiano. Com'è il nostro cognome? ¿Cómo es nuestro apellido? Va bene. E io nell'omelia ho detto una cosa che io vorrei che voi ricorderete sempre. En la homilía he dicho una cosa que quisiera que ustedes recuerdan siempre. Io ho parlato della carta d'identità del cristiano. Yo les he hablado de la carta de identidad del cristiano. E ho detto questo. И казах това. Y les he dicho esto. Carta d'identità Nuestra carta de identidad è questa. Е този. es esta. Dio è nostro Padre. Бог е нашият баща. Dios es nuestro Padre. Jesús nuestro hermano. La Chiesa è la nostra famiglia. La Iglesia es nuestra familia. E noi siamo fratelli. А ние сме брати. Y nosotros somos La nostra hermanos. legge è l'amore. Nuestra ley es el amor. Adesso ripetiamo insieme. Io dirò di nuovo. Ahora, repitamos todos juntos, invita al Papa a los niños. Repitamos todos lo que les voy a decir. Преводачът ще ви каже.
Dio è nostro Padre. Да кажем заедно, Бог е нашият баща. Dios es nuestro Padre. Gesù è nostro fratello. Jesús es nuestro hermano. La Chiesa è nostra madre e nostra famiglia. La iglesia es nuestra madre y nuestra familia. Семейство. Noi siamo nemici. Ние сме приятели. È vero? È vero? Nosotros somos enemigos, pregunta el Papa a los niños. Не така ли е? Врагове ли сме ние? ¿Es verdad esto? Siamo nemici noi? Somos enemigos, vuelve a repetir el Papa. En este pequeño diálogo con los niños y los niños responden, no, no lo somos. Somos amigos. Nosotros somos amigos. Всички. Sì, sì. Noi siamo fratelli. Ние сме Nosotros братя. somos hermanos. E nostra legge è l'amore. А Y нашият nuestra закон е ley любовта. es el amor. Nostra Всички legge. заедно. Todos repitan. Нашият закон е любовта. Nuestra ley es el amor. Adesso verrà Gesù, ognuno di noi. Ahora Исус ще дойде във vendrá всеки. Jesús a cada uno de nosotros. Oggi chiedete a Gesù Hoy pidan a Искайте Jesús днес от Исус. per la vostra famiglia, За por вашето su familia, семейство, per i vostri genitori, por за sus вашите padres, родители, i vostri nonni, por sus abuelos, баби и дядо, i vostri catechisti, por sus catequistas, i vostri sacerdoti, за por вашите sus sacerdotes, i vostri amici. por sus amigos. приятели. Chiederete a Gesù per tutta questa gente? ¿Pedirán a Jesús por Ще toda се esta молите ли за gente? всички тези хора? Los niños responden sí. Benissimo. Прекрасно. Adesso continuiamo la messa. Muy bien, ahora continuamos la Santa Misa y nos preparamos para recibir Готвим да a приемем Jesús. Исус. El Papa Francisco ha establecido un pequeño diálogo típico de las catequesis en la cual les ha preguntado sobre estos 3 puntos importantes de la identidad del cristiano a estos niños que recibirán la primera comunión. Como comunidad de creyentes, elevemos nuestra oración universal, la oración de los fieles. Queridos hermanos, alabemos al Señor Jesús, que fielmente se entrega a nosotros en su cuerpo y en su sangre, e invoquemos la salvación y la paz. Todos responderán. Oremos juntos y digamos, escúchanos, Señor. Да се помолим заедно и да кажем: послушай ни, Господ. En lengua búlgara, Señor Jesús, Господи Исусе, помагай на Твоята църква, пази винаги Señor Jesús, asiste a tu iglesia, custodia siempre en ella la belleza de la santidad y en la caridad, y concede al Papa Francisco, a todos los obispos y sacerdotes, la alegría y la fuerza para guiar a los hermanos al encuentro contigo. Señor Jesús, mira nuestro país, que los gobernantes realicen obras en favor de todos, los ciudadanos estén dispuestos a la ayuda recíproca y entre nosotros reine la paz y la fraternidad. Señor Jesús, manifiesta tu amor a todos. Los pobres y los enfermos encuentren conforto. Las personas solas y tristes sean consoladas y ninguno más sufra la maldad de los otros. Señor Jesús, convierte el corazón de cada hombre. Los pecadores renuncien al mal. Tus hijos descubran el deseo de la santidad y cada persona experimente la alegría de tu perdón. Señor Jesús, bendice a nuestras familias, renueva el amor que les has generado, sosténlas en las fatigas y en las pruebas, y de esta manera todos puedan crecer en sabiduría, edad y gracia.
Señor Jesús, custódianos en tu amistad, alimentados de ti y siendo templos de tu presencia. No permitas que nos alejemos de ti y mantén vivo en nosotros el deseo de tu cuerpo y de tu sangre. Acoge, Señor Jesús, nuestras plegarias y llena siempre nuestra vida con tu amor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Después de haber presentado como comunidad creyente nuestra oración y nuestras plegarias al Señor, damos inicio a la liturgia eucarística y vemos a algunos miembros de esta comunidad de creyentes acercarse al Santo Padre para presentar las ofrendas al altar. A nuestros oyentes que están en sintonía en estos momentos de Vatican News, estamos en la iglesia San Miguel Arcángel, donde el Papa Francisco está presidiendo la celebración eucarística con la primera comunión de 245 niños que el día de hoy encontrarán por primera vez a Jesús. Vemos a catequistas, a los religiosos y sacerdotes que se encargaron de la preparación. Vemos también a los niños y a las familias que presentan el pan y el vino. Ese pan y vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús. Ese pan y vino con la consagración del Papa se transformarán en el cuerpo y la sangre de Cristo, en el pan de vida eterna que estos 245 niños recibirán por primera vez. Es importante evidenciar en una comunidad y en un país como Bulgaria, donde solo el 1% de los cristianos son católicos, cómo este número es significativo. Es una iglesia mayormente ortodoxa y decíamos al inicio de la transmisión, en Rakovsky junto con Sofía son las ciudades donde mayor número de católicos están presentes. Papa Francisco presenta el vino, el fruto de la vida y del trabajo del hombre que se convertirá en la sangre de Cristo. También ha presentado el pan, el fruto del trabajo de la mano humana y de los dones de Dios que se convertirán en el cuerpo de Cristo. Estos elementos son el signo de nuestra unión con la vida divina. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Accogli, Dio misericordioso, questo memoriale della nostra redenzione. Al celebrar el memorial de nuestra salvación, suplicamos, Señor, tu clemencia, para que este sacramento de piedad sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. In alto i nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie al Signore nostro Demos Dio. gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció Él primero a ti como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya. Per noi immolato
Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece. Su sangre, derramada por nosotros, es bebida que nos purifica. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Hemos escuchado el prefacio de la misa votiva de la Santísima Eucaristía. Y ahora la asamblea y estos 245 niños entonan el santo. Ahora escucharemos la plegaria eucarística número 2, elegida para esta celebración. Con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Мистерио della fede. Твоята смърт възвестяваме, Господи, и Твоето възкресение прославяме, очаквани на Твоето славно пришествие. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla Tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Спомни си, Господи, за Твоята църква, разпространена по целият свят, и усъвършенствай в любовта, заедно с нашият Папа Франциск, с мен, Твоят владика, с Твоите служители и всички църковни служители,
Спомни си и за Твоите деца, които днес за първи път събираш при трапезата на Твоето семейство за участието в хляба на живота и в чашата на спасението. Стори да растат в Твоето приятелство и в общението на Твоята църква. Спомни си и за нашите братя и сестри, които заспаха с надежда за възкресение, и за всички умрели в Твоята милост, и допусни ги да се наслаждават на светлината на Твоето лице. Молим Ти се, смили се над всички нас, за да заслужим с блаженната Богородица Дева Мария, с блажения Йосиф, нейн съпруг, с блаженните апостоли и всички светци, които са Ти били винаги угодни, да участваме във вечния живот и да Те хвалим и славословим чрез Исуса Христа, Твоя Син. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Отче наш, Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre Nuestro. El coro entona el Padre Nuestro en lengua búlgara. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. защото Твое царството и Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri No peccati, tengas en cuenta nuestros pecados, ma la fede sino della Tua Chiesa. la fe de tu iglesia, E dona l'unità y e conforme pace a tu secondo palabra, la tua volontà. concede la paz y la unidad, Tu che vivi e tú que regni vives y reinas por los siglos de los siglos. La pace del Signore sia sempre con voi. Papa Francisco da la paz a todos. Y el diácono invita a intercambiar un gesto de paz a los 700 fieles que se encuentran dentro de la Basílica de Sagrado Corazón de Jesús y a las casi 10.000 personas que están fuera de esta celebración siguiendo al Papa Francisco en la plaza adyacente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre está comulgando y enseguida lo harán los concelebrantes y luego se dará paso al momento central de la celebración, la comunión de estos 245 niños de la Iglesia Católica en Bulgaria. 245 niños que se han preparado a lo largo de todo el camino. Скъпи E деца, bambine, скъпи момичета и Papa hace un момчета, diálogo. Queridos niños y niñas, adesso riceverete Gesù. en este momento recibirán a Jesús. сега ще получите Исус. Non distrarsi, non pensare a altre cose. No se distraigan, no piensen en otra cosa. Не мислете за Solo други piensen en неща. Jesús al que van a recibir. Мислете само за Исус. Venite all'altare per ricevere Gesù. Vengan al altar para recibir Пристъпете a към Jesús. олтара, за да получите Исус. In silenzio. В мълчание. Fate silenzio nel cuore En silencio. Hagan Постарайте се да silencio en su мълчите в corazón сърцата си. e pensate che è la prima volta che Gesù viene a voi. y piensen que es la primera vez que Jesús Мислете за viene това, че за a пръв път ustedes. Исус идва във вас. Poi verrà tante altre volte. След Luego това той ще vendrá дойде muchas при otras вас veces. още много пъти. Pensate ai vostri genitori, Мислете за вашите Piensen en родители, sus padres. ai vostri catechisti, за вашите катехисти, Piensen en sus ai catequistas. vostri nonni, Piensen en sus abuelos. ai vostri amici. за вашите приятели. E se voi avete litigato con qualcuno, perdonatelo di cuore prima di venire. Y si ustedes han discutido con alguien, perdónenlo de corazón antes de venir aquí. In silenzio Мълчание. En silencio ci avviciniamo a Gesù. nos Да acercamos се a приближим Jesús. към Исус. Papa Francisco los ha exhortado y ha creado esa atmósfera adecuada para poder recibir a Jesús, sobre todo para estos niños que por primera vez se acercan al sacramento de la Eucaristía. En estos momentos el Santo Padre, ayudados por los ceremonieres, se acercan para poder facilitar el acceso de los niños al encuentro con Jesús Eucaristía. De esta manera, el Papa Francisco administra y hace posible que estos niños encuentren por primera vez a Jesús. Recordamos que la Eucaristía es este sacramento en el que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el alimento del alma, así como también nuestro cuerpo necesita para comer, para vivir, para no estar débil, sino fuertes. Así el alma también necesita comulgar para estar sana y fuerte. Necesita de Cristo. Como él mismo dijo en el Evangelio, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Muchas veces tenemos ganas de ser buenos, pero las diferentes actividades y situaciones de la vida nos impiden. Situaciones internas y externas, situaciones como las pasiones, las tentaciones, las dificultades, el contexto, la sociedad. Y esos buenos deseos se esfuman, desaparecen. Nos desanimamos y nos volvemos, como dice el Papa, tibios. Y hasta a veces caemos y pecamos. No bastan las fuerzas humanas. Necesitamos también esa fuerza interior que viene del alma, del corazón,
ese elemento que recibimos en la Eucaristía, ese alimento del alma. Entonces es que así nos sentimos capaces y podremos decirlo como San Pablo: vivo yo, pero ya no soy quien vive en mí, sino es Jesús el que vive en mí, como lo había dicho en la carta a los Gálatas. A estos niños les han enseñado que la institución de la Eucaristía se dio en la última cena. Jesús, la noche antes de comenzar su pasión, sabía que pronto iba a ser entregado, y al no estar más con sus discípulos y con el mundo, entonces quiso dejarnos algo más para que los hombres de todo tiempo siempre pudiéramos tenerlo con nosotros y sobre todo tenerlo dentro de nosotros. Ese algo que nos dejó Jesús es precisamente la Eucaristía, este sacramento que ahora el Papa Francisco administra a los niños de la Iglesia búlgara. En la última cena, Cristo tomó un pedazo de pan, en sus manos lo dio gracias, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo, como hemos escuchado en la celebración: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hizo lo mismo con el vino: toman y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. En estos dos gestos del pan y del vino, lo más hermoso de la Eucaristía es ver cuánto grande fue el amor de Jesús, que no solo dio su vida, sino que quiso quedarse con nosotros, quiso quedarse para siempre con nosotros. Por eso es fundamental esta parte donde Cristo dice: hagan esto en memoria mía. Desde entonces los apóstoles y los sucesores de los apóstoles y los primeros cristianos empezaron a consagrar y a transmitir este sacramento. Consagrar significa transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. En imágenes seguimos apreciando al Papa Francisco dando la primera comunión a estos niños en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Rakovsky. Esta iglesia que fue reconstruida después del terremoto de 1928, sobre todo por impulso del entonces delegado apostólico y representante pontificio en Bulgaria, Angelo Roncalli. Tiene dos campanarios laterales de forma cuadrada que tienen una altura de 4 metros. Y al centro de la iglesia se encuentra precisamente la estatua del Sagrado Corazón de Jesús, que es obra del escultor búlgaro Tisako Siromaski y fue instalada en los años 80 del siglo XX, al final del régimen comunista, y marcó el inicio
de una nueva etapa en la iglesia, de la iglesia búlgara. Es en este marco de esta iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, precisamente que los niños reciben por primera vez a Jesús. Reciben en esta celebración de la Eucaristía el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero ¿qué es la Eucaristía? ¿Cómo se hace la Eucaristía? La Eucaristía, la celebración sobre todo, tiene tres momentos importantes: el ofertorio, la consagración y la comunión. El ofertorio es el momento cuando las personas presentan ante el altar el pan y el vino y se lo dan al sacerdote, y este a su vez eleva y da gracias por ello a Dios y dice que serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Enseguida viene el momento de la consagración. Es el momento más importante de la misa de la Eucaristía, cuando el sacerdote, el presidente, repite las palabras que Jesús pronunció en la última cena: toman y coman de él, beban de este cáliz. Al decir estas palabras, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Recordemos que solo pueden consagrar los sacerdotes ordenados, el obispo y en este caso el papa. Y finalmente viene el momento de la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo, es tomar el cuerpo de Cristo, es recibirlo en el alma, en el corazón. Recibir en tu alma al mismo Dios. Un misterio que los padres de la iglesia lo expresaban de una manera incomprensible, con diferentes imágenes, con diferentes figuras. Trataban de entender cómo podía el océano entrar en un contenedor pequeño, cómo la inmensidad del infinito puede entrar en el corazón, en el alma de una persona. Para poder comulgar, les han enseñado a los niños en la catequesis, se debe estar sin pecado. Y el Papa Francisco también lo ha invitado durante la celebración antes de la comunión. Les ha dicho: si alguno de ustedes ha discutido con alguna persona, con algún niño, con algún amigo, perdónelo de corazón, arrepiéntase y acérquese. Si alguien tiene un pecado venial, pequeño o leve, basta con que pida a Dios el perdón de corazón para que pueda acercarse a comulgar. Mucha gente piensa que siempre tienes que confesar antes de comulgar. Es importante diferenciar qué tipo de pecado hemos cometido. También es importante cumplir el ayuno. La iglesia recomienda hacer ayuno antes de comulgar. También en la tradición cristiana se recomienda comulgar cada vez que se va a misa. Es una oportunidad para acercarnos a Dios. Es una oportunidad para darle gracias, porque también Eucaristía significa esto: acción de gracias. Es ofrecerle, pero al mismo tiempo también es recibir. Es pedir, pero también es dar. Esta es la Eucaristía. Y el Papa lo decía: esa es nuestra ley, la ley del amor. Y si por algún caso, en alguna circunstancia, un cristiano no puede comulgar, existe lo que se llama la comunión espiritual. Cuando uno no puede recibir la comunión en la iglesia, puede realizar esta comunión espiritual, este acto espiritual de recibir a Jesús en el alma, rezando con fe la siguiente oración: creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Esta es una de las diferentes fórmulas que existen en la tradición católica para poder hacer la comunión espiritual.
a nuestros oyentes que están en sintonía de Vatican News. Estamos en el segundo día del viaje apostólico del Papa Francisco a Bulgaria y Macedonia del Norte. Los invitamos a seguirnos durante lo que queda del viaje a través de las redes sociales. Haremos transmisiones live a través de Facebook y Twitter. También los invitamos a inscribirse en nuestra newsletter para poder recibir toda la información del Papa Francisco, de la Santa Sede, del Vaticano, de la Iglesia en el mundo. Y también, por supuesto, todas las noticias, los discursos, homilías del Papa Francisco en este 29º viaje apostólico internacional fuera de Italia. Accediendo a nuestra página en www.vaticannews.va, sección española, podrán tener acceso y suscribirse a la newsletter y recibir semanalmente la información necesaria para poder seguir las actividades del Romano Pontífice. Recordamos también que la primera comunión es uno de los momentos más importantes del cristiano. Ese día se recibe un abrazo personal de Jesús presente en la Eucaristía. Es un momento que marca y que confirma el camino de fe iniciado con el bautismo. En este sentido, algunos santos nos han hablado de la Eucaristía. Santa Teresita del Niño Jesús nos habla en su historia de un alma sobre la primera comunión. Da su testimonio diciendo que por fin llegó ese hermoso día. Qué inefables recuerdos dejaron en su alma los más pequeños detalles de esa jornada del cielo, decía Santa Teresita. Qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma. Fue un beso de amor. Me sentí amada y decía a mi vez, lo amo, me entrego a ti para siempre.
También Lucía de Fátima en sus memorias nos habla de aquel delicioso día de su primera comunión. Según se aproximaba el momento, mi corazón latía más deprisa en la espera de la visita del gran Dios, decía Santa Lucía de Fátima. Iba a descender del cielo para unirse a mí, a mi pobre alma. Pero luego que se posó sobre mis labios la hostia divina, sentí una serenidad y una paz inalterable. En la historia de la Iglesia han existido diversos niños santos. San Tarcisio, muerto en el año 258, es el niño mártir de la Eucaristía y el patrón de los monaguillos y de los niños de la adoración nocturna. Tenía unos 11 años cuando le encargaron que llevara la comunión a los encarcelados, pero unos compañeros suyos, al querer descubrir lo que llevaba con tanto cuidado, lo mataron. No lograron arrebatarle su tesoro, pues un soldado que era ya catecúmeno y lo conocía pudo llegar en el último momento y trasladó su cadáver a las catacumbas de San Calixto. El Papa San Dámaso escribió de San Tarcisio unos versos inmortales. Queriendo a San Tarcisio de Cristo el sacramento arrebatar, su tierna vida prefirió entregar antes que los misterios celestiales. Mientras el Santo Padre continúa administrando el sacramento de la Eucaristía, recordamos también la beata Imelda Lambertini. Desde muy pequeña sintió un inmenso amor por la Eucaristía y deseaba recibir la comunión lo antes posible. Sus padres la llevaron a vivir con las religiosas del convento de dominicas de Santa María Magdalena de Valdipietra, en Bolonia, y cada vez que las religiosas se acercaban a comulgar, ella sentía unos vivos deseos de recibir a Jesús en la Eucaristía. Finalmente, el 10 de mayo de 1333, la fiesta de la Ascensión del Señor, la comunidad estaba celebrando la Santa Misa, y al final, la beata Imelda pudo recibir la hostia blanca y brillante en su alma y en su corazón. Lo mismo sucedió con Laura Vicuña, la beata que vivió entre 1891 y 1904. Recibió a los 10 años la primera comunión y a los 12 años obtuvo el permiso de su confesor para ofrecer su vida por la conversión de su madre, y en el mismo día de sus funerales retornó a los sacramentos. Amó entrañablemente a Jesús y lo visitaba frecuentemente en la iglesia. Así como estos niños, podemos enunciar a Anfrosina Berardi, María del Carmen González, Antonieta Meo, Ángela Jacobelli, Guido de Fontigal, Santo Domingo Savio, entre tantos otros niños, Angelo Bonetta, Silvino Diseña, Diana López, Salvatore Pane. En diferentes partes del mundo han podido recibir y desear desde muy pequeños el encuentro con Jesús Eucaristía. Y hoy el Papa Francisco, a todos ellos, cuando ya vemos que van llegando al final de los 245 niños, les ha recordado cuál debe de ser nuestro documento de identidad del cristiano. Les ha dicho: Dios es Padre, Jesús es nuestro hermano, la Iglesia es madre y nuestra familia, nosotros somos hermanos y nuestra ley es el amor, ese amor con el cual Jesús se entregó hasta dar su vida, pero no solamente ese amor para dar su vida, sino ese amor para poder hacer que se quede con nosotros, y se queda con nosotros a través de este sacramento, y pide a sus apóstoles: cada vez que hagan esto, háganlo en memoria mía. En un momento de silencio acompañamos al Santo Padre después de haber administrado el sacramento de la Eucaristía en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Rapkowski.
Nos disponemos ahora a los ritos conclusivos. Preghiamo. Oremos. Oh Padre, que en questo sacro convito ci rendi partecipe del corpo e sangue Oh Padre, di te Cristo, rogamos que la participación en la mesa celestial nos santifique, para que por el cuerpo y en la sangre de Cristo se afiance la unión de todos los hermanos. Antes de la bendición final, escucharemos el saludo de agradecimiento de Monseñor Georgi Ivanov Yochev, obispo de la diócesis de Sofía y Filipoli. Ваше Святейшество, ние католиците от цяла България Santidad, con mucha alegría que nosotros, católicos de toda Bulgaria, lo acogemos hoy. Rakovsky, nuestra tierra, es tierra de fe. Bienvenido, Santo Padre. Събрани сме тук днес, отслужвайки Светата Евхаристия, по време на която Estamos aquí reunidos para la celebración eucarística, durante la cual se ha administrado la primera comunión. Благодарим ви, че сте сред нас в този важен ден, особено за нашите деца. Le agradecemos por estar entre nosotros en este día tan importante, sobre todo para nuestros niños. Ellos han venido de todas las partes de nuestra amada patria, junto a sus padres y catequistas. Y a todos nosotros los saludamos con nuestro bellísimo y hermoso saludo pascual. Cristo ha resucitado. Всички тези деца са извървели един дълъг духовен път, преди да дойдат тук за първата ви среща с Исуса в Евхаристия. Todos estos nuestros niños han hecho un largo camino espiritual antes de llegar aquí para su primer encuentro con Jesús Eucaristía. Junto a ellos, en este camino, ellos también han tenido la ayuda de sus padres, sus sacerdotes, las religiosas y sus catequistas, los cuales les han enseñado a ellos no solo la importancia del gran advenimiento que han vivido, sino sobre todo les han hecho entender que este acontecimiento cambiaría totalmente sus vidas. Не е единствено, а това е началото на живота с Христа. Уверяваме ви, Ваше Светейшество, че чрез Estos nuestros niños son, молитви винаги a su vez, имаме que han recibido la primera comunión, es la primera vez, y esperemos que no sea la única. Ellos están en el camino de querer bien a Jesús y al prójimo, y no debe de ser una cosa de un solo día, sino para toda la vida. Le aseguramos, santidad, que en nuestras oraciones está siempre un lugar privilegiado para usted, junto a las personas más queridas. Y por esto le agradecemos invocando a San Jorge. En este momento, Monseñor Georgi Ivanov, obispo de la diócesis de Sofía, intercambia un abrazo con el Papa Francisco y la asamblea dentro de la iglesia del Sagrado Corazón, y también las que están afuera aclaman y saludan al pontífice. Cari fratelli e sorelle, prima di concludere questa celebrazione, Queridos hermanos y hermanas, antes de concluir esta celebración, deseo darle gracias a todos, de modo particular a los hermanos obispos aquí presentes, a los sacerdotes, religiosos y las familias. Agradezco sinceramente a todos los que han trabajado en la preparación y organización, y también a aquellos que no pudieron estar presentes, pero han rezado, especialmente a los enfermos y a los ancianos. Aprovecho esta oportunidad para expresar mi profundo agradecimiento a las autoridades del país y a todos aquellos que de distintos modos han colaborado en la feliz realización de mi visita. Ha sido el agradecimiento conclusivo del Papa Francisco en esta celebración. Ha querido dar gracias a todas las autoridades por este viaje. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Идете си с мир. Podemos ir en paz es el saludo conclusivo del diácono con el cual concluye esta celebración de la Santa Misa con la administración del sacramento de la primera comunión a estos 245 niños en la iglesia del Sagrado Corazón en Rakovsky. Vatican News ha estado con ustedes en este segundo día al inicio de esta primera actividad pública del Papa Francisco del 29º viaje apostólico internacional. En este caso y en esta ocasión el Papa visita Bulgaria y Macedonia del Norte. El día de ayer inició este viaje, sobre todo centrado en la ciudad de Sofía, y el día de hoy se ha trasladado hasta Rakovsky para poder celebrar esta Santa Misa. Antes de ello, esta mañana el Papa Francisco ha visitado de forma privada el campo de refugiados y en este momento caen pétalos de flores desde la bóveda central de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y dos niños entregan una carta al Papa Francisco y el Papa los saluda a estos niños en nombre de todos los que han recibido la primera comunión. De esta manera concluye esta celebración y vemos aún que siguen cayendo pétalos de flores desde la bóveda central de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Decíamos que el Papa inició el día de hoy esta segunda jornada visitando el campo de refugiados, haciendo una vez más un gesto de misericordia, encontrando a estas personas descartadas, sobre todo de Libia y Siria, que se trasladan hacia Europa. Desde que Macedonia cerró sus puertas, se ha convertido en otro canal, en otro pasaje para poder llegar hacia Europa. Lamentablemente, por diferentes motivos, la gente queda a mitad camino y quedan en países como Bulgaria, donde necesitan ayuda y sobre todo la ayuda viene de fuera. El día de hoy, después de la celebración de la Santa Misa, el Papa Francisco almorzará con los obispos de Bulgaria en el convento de las Hermanas Franciscanas y posteriormente en la tarde realizará el encuentro con la comunidad católica en la iglesia de San Miguel Arcángel. A las 5 de la tarde regresará a Sofía y a las 6:15 de la tarde, hora de Roma, realizará el encuentro por la paz presidido en presencia de los representantes de varias confesiones religiosas de Bulgaria en la plaza Nezavisomostov de Sofía. Los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News y a través de nuestro portal podrán tener información del Papa, de la Santa Sede y de la Iglesia en el mundo. También los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y sobre todo en el Facebook Live y en Twitter para poder seguir en directo las celebraciones y encuentros del Santo Padre en este 29º viaje apostólico internacional. Asimismo, también invitamos a nuestros oyentes a inscribirse a nuestra newsletter en nuestra página en www.vaticannews.va. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes de los programas en español de Vatican News, les agradecemos por su sintonía y los invitamos a estar con nosotros en breves momentos. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Fin de la transmisión.